¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Hay 19 grados en la capital, pronosticados 23 para esta jornada, en un día 2 de mayo lleno de noticias. Por ejemplo, desde la convención se inicia una semana con decisiones fundamentales. También la economía trae importantes informaciones respecto al crecimiento del mes de marzo. Pero vamos a comenzar este 24 tarde con la información de las últimas horas, la más relevante. Una reportera, una periodista se encuentra en riesgo vital y otras 3 personas resultaron heridas en medio de los incidentes registrados este domingo en el barrio Meix. El gobierno se querellará por lo ocurrido. Dani Linares tiene toda la información a esta hora de la tarde. Dani, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, pendientes a la evolución, al estado de salud de la profesional de señal 3 de La Victoria, que se encuentra en estado grave en el Hospital de la Asistencia Pública, aquí en el centro de Santiago, tras los hechos ocurridos en la jornada de ayer. Esto tras la convocatoria de la Central Clasista de Trabajadores, una marcha paralela a lo que realiza todos los primeros de mayo la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. En aquella marcha que tenía por sector de desarrollo el sector de la Universidad de Santiago hacia el barrio República, se dan estos incidentes donde comerciantes ambulantes disparan armas de fuego en contra de los manifestantes desde el sector de barrio Meix hacia la Alameda. Es en aquel momento donde se genera finalmente esta lesión de gravedad que sufre Francisca Sandoval con una herida de bala en su cara. Es la lesión por la cual finalmente tuvo que ser intervenida en la jornada de ayer de urgencia en el Hospital de la Asistencia Pública, y por cierto tiene pendientes a todos sus familiares, también profesionales de la prensa en respecto a su evolución durante toda esta jornada. Se ha emitido un comunicado por parte del hospital, es la información que también se entrega de forma oficial por parte del Hospital de la Asistencia Pública. Lo tenemos ahí también para poder compartirlo con ustedes en respecto al estado de salud de Francisca y también sobre otras personas que fueron internadas en este centro asistencial tras lo ocurrido ayer. Dice el comunicado, que es bastante escueto, sobre el estado de salud de los 4 adultos lesionados que ingresaron ayer al servicio de urgencia de la posta central. Informamos que 3 de ellos fueron dados de alta. La 4ª paciente lesionada fue operada la tarde del 1 de mayo y su diagnóstico es de extrema gravedad. Es el comunicado oficial que entrega el Hospital de la Asistencia Pública respecto a esta situación. Y como les decía, mantiene pendientes a todos, ¿no?, el gremio, ¿no?, de la prensa respecto a su evolución por los hechos, finalmente por lo que ocurre. Ella estaba trabajando para la señal 13 de La Victoria con una clara labor social, ¿no?, que tiene también aquel medio comunitario de La Victoria. Conversamos con su expareja, también es quien ha sido el vocero de la familia al respecto de esta situación, sobre este trabajo precisamente que realizaba cubriendo manifestaciones u otras actividades como parte de sus labores de comunicadora social. Está en una situación tremendamente compleja. Nosotros vamos a esperar el comunicado de los médicos tratantes y de la posta. Vamos a respetar eso porque ellos son quienes saben de la materia. Entonces, en relación a eso, solo les puedo decir que la situación es profundamente crítica. Bien, ahí escuchábamos algunas de las impresiones, declaraciones de cercanos a Francisca, ¿no?, respecto a su labor social como comunicadora, parte de este medio comunitario como lo es La Victoria, y las labores que estaba realizando en la jornada de ayer, 1 de mayo, Día del Trabajador, y donde finalmente suceden estos hechos que ya tienen a algunas personas detenidas por parte de Carabineros. 2 de los detenidos son precisamente por disparo injustificado
incomunicado. Es por cual se está siendo procesados durante esta jornada, ya puestos a disposición de la justicia. Aquella situación puede cambiar sin duda una vez que la investigación pueda determinar que las balas que ellos percutaron puedan haber dañado a Francisca o a otra persona en particular. Y es por eso que la investigación que está realizando tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros es vital durante estas horas, donde se ha ampliado incluso el sitio del suceso a través de la investigación y peritaje de las cámaras de seguridad del eje Alameda, también de lo que ocurre en el sector comercial de Barrio Mex, que pudiera permitir finalmente entregar la información correcta, que pudiera procesar de alguna manera distinta, iniciar una investigación diferente a quienes hoy están detenidos por utilizar armas de fuego en plena vía pública. Ante esta situación, que como les decía, les he comentado, conmocionado a todo el país, la verdad, se refirió también el presidente de la República sobre los hechos de violencia que se han visto en las calles, el nivel con el cual están actuando ciertas personas delincuentes, que también el poder de fuego con el que cuentan también y que han emprendido en este caso contra esta reportera de la señal 3 de La Victoria. Vamos a revisar las declaraciones del presidente de la República. La situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el gobierno no va a permitir. Vamos a perseguir de manera firme y colaborar y prestar todo el apoyo a la familia y a las organizaciones para que acá exista una resolución rápida, se identifiquen a los culpables y haya justicia. En ese sentido, insisto, la familia de las víctimas van a contar con toda nuestra colaboración. El gobierno, mediante nuestra delegada, ya anunció querellas. Querellas que se van a materializar, también siendo parte de esta investigación, de la cual ya les comentábamos que se ya ha puesto en antecedentes a la justicia. En esta situación han pasado ya a su control de detención las personas que fueron detenidas en la jornada de ayer por parte de Carabineros, dos de ellas por el uso de armas de fuego, un ciudadano colombiano y un ciudadano venezolano. Resta, por cierto, poder determinar si las balas que ellos percutaron dañaron a alguna persona para poder cambiar también la carátula de la investigación, que esto no sea por disparo injustificado, sino más bien por homicidio o homicidio frustrado. Pueden ser las opciones que se pueden dar en este tipo de instancias judiciales. Querella que va a ser presentada por la delegada presidencial de la región metropolitana, que le invito a revisemos sus declaraciones. Estamos trabajando fuertemente para desbaratar estas bandas, para recuperar nuestros espacios públicos y para poder dar una señal de no impunidad frente a estos hechos que son absolutamente condenables. Hay una acción inmediata que tiene que ver con mayor presencia policial, pero esto no basta porque no son hechos aislados. Lo que hemos visto es que estas son verdaderas bandas organizadas, por lo tanto el trabajo de inteligencia para que no sea solamente una acción de un día para los medios, sino que sea una acción profunda, coordinada y que tenga resultados en la investigación, requiere un trabajo de inteligencia mucho más profundo y por lo tanto vamos a estar trabajando en ello fuertemente. Son hechos que han ocurrido en instancias anteriores, el uso y disparo de armas de fuego en el sector del barrio Mex, un barrio comercial que ha presentado diversas situaciones de violencia en el último tiempo, donde se ha evidenciado el uso de armas de fuego y también de la coordinación de ciertas bandas durante lo que es el comercio ambulante, que han generado también dificultades en el pasado y que lamentablemente no han podido ser detenidas por las policías ni tampoco por los funcionarios municipales a través de las diversas vigilancias que se realizan en aquel sector donde colindan las comunas de Santiago y la comuna de Estación Central. Escuchemos también en esta línea al subsecretario del Interior, Manuel González, sobre esta situación, lo que está sucediendo en torno a la investigación y también los pasos a seguir por parte del Ejecutivo. No cabe ninguna duda en la tarea de desarticular las organizaciones criminales que están detrás del comercio ilícito, que no solo están vinculados al comercio ilícito, al contrabando, también al tráfico de drogas, también a la trata de personas, también al tráfico de migrantes. O sea, hay organizaciones criminales sobre las cuales hay que colocar el foco. Bien, quedamos pendientes, por cierto, al estado de salud de Francisca Sandoval tras su evolución médica, luego de esta intervención quirúrgica de urgencia por una herida de gravedad recibida por el impacto de un arma de fuego en la jornada de ayer
1 de mayo, en el Día del Trabajador, mientras realizaba sus labores como periodista, como comunicadora social, cubriendo los aconteceres de aquella manifestación ocurrida ahí en el sector céntrico de la capital. Vamos a estar, por cierto, muy pendientes también a su estado de salud y su evolución durante esta jornada, Andrés. Sí, una situación muy compleja, tú lo mencionabas, Dani, la situación de salud de nuestra colega, de la periodista, reportera, de este medio independiente, es muy, muy delicado, lo mencionaba incluso su expareja, de acuerdo al reporte que tú lo mencionabas, una situación muy, muy compleja que incluso también Dani pone en relevancia, y lo dijo el presidente Boric, también en declaraciones hoy día en la mañana, dice: así comienzan las tragedias en América Latina, no podemos seguir así, y también asegurando y poniendo arriba de la discusión la naturalización, lamentablemente, de la violencia durante el último tiempo en nuestro país, y también pone el acento, Dani, en la ley de control de armas que fue aprobada hace un tiempo, que demoró casi 14 años su tramitación en el Congreso. Ahí intensificó el presidente Boric que ahí se va a concentrar buena parte del trabajo de la Autoridad del Control de Armas, pero también surgen voces desde la misma hoy oposición, exministros de gobierno como Juan José Osa, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, también el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que apuntan a la responsabilidad del gobierno hace un tiempo ya en la tramitación de esta ley de control de armas, que incluso ellos aseguran que ministros hoy, Giorgio Jackson, en su labor como diputado, también en ese mismo rol del presidente Boric, votaron en contra de la idea de legislar de esta ley de control de armas. Un tema de seguridad que obviamente complejiza la discusión, Dani, respecto a un tema tan sensible. Dani Linares, vamos a seguir con otros temas policiales, ¿no? No seguimos con Dani Linares, vamos a cambiar de información, vamos a revisar el resto de las informaciones policiales de la jornada. Aquí estoy viendo: desconocidos atacaron con bombas Molotov 2 buses del Transantiago a las afueras del Liceo Barros Borgoño. Tras el rápido actuar de Carabineros, el fuego pudo ser propagado. Fabián Collao con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Se trata de un grupo de 50 a 60 sujetos, los cuales salieron desde el interior del Liceo Manuel Barros Borgoño, que está ubicado ahí en la calle San Diego, para luego comenzar con barricadas y obstruyendo el libre flujo peatonal y también vehicular de ese sector. Justamente cuando se estaban realizando estas protestas, llegó un grupo de sujetos que terminó deteniendo 2 buses del exsistema Transantiago que iban por San Diego en dirección hacia el norte. Es ahí cuando a una de las máquinas le quitaron las llaves, de hecho al chofer lo dejaron así con el fin, ¿con qué objetivo? De que saliera este uso. Pero ¿qué es lo que hizo? El trabajador tenía una copia, por lo mismo arrancó del lugar. No tuvo la misma suerte, lamentablemente, el segundo chofer del recorrido 301, al cual lo obligaron a descender. Además, apedrearon todo este bus, y en el habitáculo del conductor es donde lanzaron una bomba Molotov. Ahí comenzó el siniestro y rápidamente esto fue controlado por parte del control de orden público de Carabineros que se encontraba en los alrededores, pero luego de esta situación es cuando se generaron algunas escaramuzas entre Carabineros y también los encapuchados overoles blancos que habían salido desde el emblemático liceo de la región metropolitana. A raíz de todo esto hay 2 sujetos que todavía no está claro si son estudiantes o no, si son adolescentes o no, que fueron detenidos, fueron derivados hasta la 4ª comisaría de Santiago por eventuales responsabilidades respecto al incendio de al menos uno de los buses y además por los diferentes desórdenes que se estaban desplegando ahí en el Liceo Manuel Barros Borgoño, donde no es la primera vez que incendian una máquina o intentan hacerlo. La semana pasada ya les estábamos dando cuenta respecto a otro siniestro, un bus del exsistema Transantiago, donde estudiantes se defendían que no les quedaba otra de realizar esta situación para poder alertar a las autoridades municipales que quieren clases, que constantemente les suspenden estas y por eso que han decidido protestar en las afueras en calle San Diego con algo absolutamente injustificable, que es la quema de buses del Transantiago. En esta oportunidad fue uno solamente, pero
el intento fue por los dos. Pues bien, ustedes ven la ambulancia ahí también que tuvo que trasladar al conductor de la máquina siniestrada, lo derivaron hasta un recinto asistencial ya que tenía algunas lesiones en su brazo, pero nada de gravedad. Muy asustado él, entregó algunas escuetas declaraciones también. Escuchemos los antecedentes que entregó Carabineros a continuación. ¿Está un poco mejor ahora, caballero? No, asustado nomás. No me hicieron bajar nomás. ¿Cuánto pasa que Sí. Un grupo de aproximadamente 100 personas salió de un colegio ubicado en calle San Diego, logrando la detención de 2 buses que se desplazaban por la citada vía en dirección al norte. Estas personas lo hacían premunidos de bombas molotov, overoles, encapuchados, y con una inusitada violencia lograron incendiar estos móviles. Sin embargo, debido a la rápida y oportuna acción del personal de Carabineros y transeúntes que se desplazaban por el lugar, lograron extinguir el fuego originado en uno de los móviles. A raíz de todo este procedimiento se generaron detenciones de 2 personas, los cuales fueron trasladados hasta la 48 comisaría. Solo durante este año son varias las máquinas del ex sistema Transantiago que han terminado incendiadas en las afueras de diferentes recintos educacionales emblemáticos de la región metropolitana, en las afueras del Internado Nacional Barros Arana, también en el Manuel Barros Borgoño. En este último ya es el segundo bus que termina incendiado, pero esta vez no completamente, debido a que Carabineros se encontraba en los alrededores. De todas maneras, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Cuál es la responsabilidad directa de estos 2 detenidos con la quema de parte de esta bus del recorrido 301, o si son capturados solamente por los desórdenes que se estuvieron generando con bombas molotov, con piedras en contra de Carabineros y todo aquello ahí en la calle San Diego en horas de esta mañana? El tránsito todavía permanece suspendido entre Victoria y Ñuble por San Diego para que las personas que tengan que transitar por ese lugar tomen vías alternativas. Nos trasladamos a revisar más informaciones de las últimas horas. Ahora la comuna de La Granja. Grupo de delincuentes que terminó acribillando a un grupo de personas ahí en el Padre Juan Meyer a la altura de 9 Oriente. Más de 30 disparos fueron percutados desde un vehículo en movimiento. ¿En qué contexto? Se encontraba un grupo de amigos que estaba al exterior de un domicilio. En la intersección anteriormente mencionada pasa un vehículo que prácticamente ni frena y desde el interior percutan estos 30 disparos que dejan heridos a los 4 involucrados. Uno de ellos lamentablemente perdió la vida en el lugar, mientras que el resto fue derivado hasta el hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Es ahí cuando se tuvo que notificar respecto a la muerte de otra persona más. Entonces 2 fallecidos en esta situación que se trataría eventualmente de un ajuste de cuentas. Esa es la investigación o la arista que está realizando la Brigada de Homicidios Sur de la BDI con el fin de poder esclarecer todos estos hechos. Han levantado cámaras de seguridad con el fin de poder ver todo el modus operandi y además el nexo entre víctimas y victimarios. Vamos a revisar mayores antecedentes en 24 tarde. Se habrían efectuado múltiples disparos. Con esta información, personal policial de Carabineros concurre rápidamente al lugar, encontrando en el lugar lamentablemente una persona fallecida en la vía pública. Minutos después, al hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón, llegaron 3 personas más heridas a balas, al parecer producto del mismo procedimiento. De estas personas, una de ellas pierde la vida debido a la gravedad de sus lesiones por impacto balístico. Toda una investigación entonces que se está desarrollando preliminarmente en manos de Carabineros. Posterior a aquello, la Fiscalía Metropolitana Sur determinó entonces que la Brigada de Homicidios Sur estuviera realizando, ampliando los peritajes para poder esclarecer todo este caso, sobre todo lo que llama la atención, más de 20 disparos que fueron percutados desde el interior del vehículo y no tuvieron ningún problema para poder realizar este actuar. Vamos a realizar declaraciones en voz de la Fiscalía. La Fiscalía Sur abrió una investigación por un doble homicidio ocurrido en la noche de este domingo en la comuna de La Granja. Según los primeros antecedentes, Carabineros concurrió al sitio del suceso, lugar donde encuentran a la primera víctima fallecida en la vía pública, mientras que otros 3 lesionados con impactos de bala fueron trasladados al Servicio de Atención Primaria de Urgencias de La Granja, lugar donde fallece la segunda víctima.
Diversos peritajes que se han ampliado en esa zona de la región metropolitana, en la población San Gregorio de la comuna de La Granja, para poder esclarecer este caso y también la búsqueda de la justicia por parte de las familias de las víctimas. Vamos a revisar otros hechos de la jornada. Ahora nos trasladamos a la comuna de San Miguel, una encerrona que fue frustrada por dos detectives, los cuales estaban siendo protagonistas de este delito. Ustedes están viendo en las imágenes la detención de dos de los 4 miembros de la banda que estaban circulando por calle El Llano Subercaso, ahí al ladito de Gran Avenida. Al llegar a Ramón Subercaso, encerraron a las víctimas, que se trataba de 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones que estaban en su rato libre trasladándose al interior del vehículo de uno de ellos, y es ahí cuando les bloquean el paso estos delincuentes. Inmediatamente exhiben armas de fuego, intimidan al conductor y al copiloto, y por lo mismo, para poder repeler aquel asalto, ambos funcionarios se presentaron como tal y exhibieron sus armas en contra de estos delincuentes. Ahí todos se dieron a la fuga, los 4 miembros de esta banda delictual, pero 2 de ellos fueron capturados por parte de la PDI. Además de eso, el vehículo de color rojo, el que se trasladaban, también tenía cargo por robo. ¿Qué significa esto? Posiblemente se trata de una banda organizada en la comuna de San Miguel para poder realizar encerronas y portonazos, que bastante ha habido este tipo de delitos ahí en el sector del Llano Subercaso, y ustedes están viendo lo incautado, armas blancas, armas de fuego. Así está operando esta banda delictual en el sector sur de la región metropolitana. Revisemos declaraciones. Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile se trasladaban en su vehículo particular por Avenida del Llano Subercaso, momento en que fueron interceptados sorpresivamente por un vehículo desde el cual descendieron 4 sujetos premonidos con armas de fuego. Al ver el riesgo inminente que corrían sus vidas, los funcionarios utilizaron sus armas de servicio para repeler el ataque, logrando con esto la detención de 2 sujetos, recuperando además un arma de fuego que está actualmente siendo periciada para verificar su estado y condición. Entonces, la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones es quien estuvo realizando peritajes. De hecho, ambos delincuentes van a ser formalizados, van a ser puestos a disposición de la justicia por robo con intimidación, pero investigación que continúa, no concluye acá, debido a que hay que ver otros encerronas y portonazos que han ocurrido en los alrededores para poder verificar, confirmar o descartar si es que ellos han actuado en otros delitos, otros ilícitos. ¿Y esto qué significaría concretamente? Arriesgar medidas cautelares mucho más gravosas ante el tribunal respectivo en esta audiencia de formalización de cargos, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información policial de la jornada. Muy buenas tardes. Contratistas forestales en la zona sur del país mantienen cortes en carreteras exigiendo mayor seguridad en las rutas. David Yáñez nos informa más desde la ruta 5 Sur a la altura de Duqueco. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente en el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur, que es el sitio elegido por 7 federaciones de trabajadores forestales para realizar su manifestación. Están cortando en este momento la ruta, al menos en forma total, de norte a sur, y están dejando pasar vehículos menores de sur a norte. Es una manifestación que se convocó luego de una reunión sostenida ayer con el subsecretario del Interior, donde se llegaron a algunos acuerdos entre las federaciones de trabajadores forestales con el gobierno. Sin embargo, estaban esperando la ratificación de estos acuerdos, y esa es la razón por la cual se movilizaron tanto en este punto, el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur, como en la provincia de Arauco, en distintos puntos de la Ruta 160, que es la ruta que conecta Concepción con Lebu, y es el eje principal de conexión con la provincia de Arauco, además de otro corte que se está realizando en las cercanías de Valdivia. Una manifestación que tiene por objetivo exigir seguridad para los trabajadores que realizan sus labores en la zona de explotación forestal cercana a la zona de conflicto en el cono sur de la provincia de Arauco, a esta altura ya prácticamente desde Curailahue hacia el sur, y también las provincias de Malleco y Cautín. Tenemos declaraciones respecto a este punto de movilización en particular y también las motivaciones de este movimiento. Escuchemos. Las motivaciones son simples. Nosotros estamos acá por seguridad, porque de alguna manera nos tienen acorralados. Sentimos que no tenemos otra alternativa. Nosotros lamentamos molestar a la gente y complicarle el vivir diario.
pero no tenemos otra alternativa. Y qué pena que tengamos que llegar a esto para llegar a que los trabajadores forestales tengamos seguridad, nada más que eso. La motivación de esta movilización es solo uno: seguridad para los trabajadores, para nuestras familias, para nuestra ciudadanía, porque ya la delincuencia está llegando a las ciudades, al interior de las ciudades, amedrentando a nuestras mujeres, nuestros hijos, y esa situación es preocupante no solamente para nosotros como ciudadanos, sino que debería ser preocupación general para el país. Un movimiento que también tuvo su réplica en la provincia de Arauco y específicamente en la comuna de Los Álamos, que es uno de los sitios precisamente donde ha habido atentados. Son los puntos más al norte donde había atentados contra intereses forestales y contra trabajadores. El último la semana pasada con 32 máquinas destruidas y que causó también gran temor, pues fue un comando armado de prácticamente 40 encapuchados, armados, vestidos de negro, los que llegaron hasta ese punto, que eran 3 faenas forestales, 2 de áridos y una forestal propiamente tal, los que quemaron esta maquinaria que se encontraba en ese lugar. Debido a eso precisamente es que se agudizaron las movilizaciones que ha habido acá en la zona, y la convocatoria ya se estaba realizando desde el fin de semana hasta el día de hoy, donde finalmente se concretan estas movilizaciones que mantienen tomado tanto el sector de Los Álamos en la provincia de Arauco como acá en la ruta 5 Sur. Hubo declaraciones también de la dirigencia nacional de los camioneros. Escuchemos lo que señalaron. Los conductores de Chile y algunos colegas dueños de camiones autónomos han salido a protestar, han salido a manifestarse para pedir seguridad, para trabajar. Presidente, no tenga usted temor en aplicar las medidas que la Constitución política del Estado le entrega. Si es necesario decretar un estado de sitio, un estado de excepción, lo que sea. Las condiciones de seguridad, y la entendemos así, es para proteger a los sectores populares. Los que han paralizado y los que han conversado con nosotros son trabajadores. Sus familias viven en Curanilagüe, en Los Álamos, en Cañete, o bien en Mulchen o en Negrete. No son personas poderosas, son a ellos a los que tenemos que proteger. Y lo que se le ha entregado a ellos anoche es un conjunto de propuestas del gobierno que tienen que ver con garantizar su seguridad. Y lo que pasamos a ver en este momento es precisamente lo que está sucediendo en el kilómetro 522 de la Ruta 5 Sur, el sector Duqueco. Las 7 federaciones que están apoyando este movimiento, que son federaciones no de camioneros específicamente, sino de vehículos de transporte que elaboran para faenas forestales y también de trabajadores forestales, son las que llegaron hasta este lugar y que están realizando esta protesta. Dicen que se van a quedar acá por lo menos hasta que el gobierno les dé garantías de que los acuerdos a los cuales llegaron ayer hayan tenido éxito y se estén ya aplicando en la provincia de Arauco. De hecho, se han instalado con algunos, incluso llegaron con algunos equipos de música hasta este lugar. Aparentemente esto tendría para largo. Se le dio algo de ambiente a este punto. Incluso se está indicando que hay una especie de comité de soporte, que son las personas que van a tratar de abastecer desde el punto de vista alimenticio, un comité que va a estar organizado para poder mantener a los trabajadores en este lugar realizando la protesta a la que tienen convocado. Es decir, esto podría durar más. Hasta ahora solamente se está deteniendo a los camiones en este sitio y el tránsito de los vehículos menores se está permitiendo en forma esporádica. En este momento está cortado en ambos sentidos. Sin embargo, en cualquier momento van a liberar la ruta para los vehículos menores y también los vehículos de emergencia. Sin embargo, todo lo que es camión se le está solicitando que se instalen a un costado y que no continúen su ruta. Eso es lo que se está sucediendo con esta manifestación de los trabajadores y de transporte forestal, al menos en este punto, Duqueco, región del Biobío.
David Yáñez, muchas gracias por la información desde la macrozona sur. Continuamos en la misma zona. 6 comunidades mapuches interrumpieron el tránsito vehicular con barricadas. Esto en la ruta Traiguén-Victoria. Esto por la demanda de tierras en el sector. Ricardo Campos con todos los detalles. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas en la cámara de Pedro Huipán de lo que ha acontecido con esta interrupción del tránsito vehicular, este corte de calzada en la ruta Traiguén-Victoria, muy temprano en la jornada de este día lunes acá en la región de la Araucanía, con 6 comunidades mapuche aproximadamente que han arribado hasta este punto para interrumpir el tránsito vehicular en ambos sentidos, con barricadas instaladas en ese punto, con neumáticos incendiados y también con árboles cortados para interrumpir absolutamente el tránsito vehicular, lo que ha generado y ha motivado evidentemente la venida de las fuerzas de control de orden público de Carabineros con distintos piquetes, y también motivado, y en una imagen bastante nueva, ¿no?, es la del delegado presidencial de Malleco llegando hasta el punto exacto del corte de la calzada, donde estaban aproximadamente las 80 personas de diversas comunidades mapuche que demandaban las 7.000 hectáreas de terrenos de distintos predios, distintos fundos alojados en este macrosector de la región de la Araucanía. Arribó entonces el delegado presidencial del gobierno de Gabriel Boric, del presidente de la República, para entonces dialogar y conversar y hacer un catastro y tomar entonces información respecto de las demandas territoriales de las comunidades y así poder entonces restablecer el tránsito vehicular en ese punto. Conversamos con los dirigentes, con los voceros de las comunidades mapuche, que entonces dieron a conocer cada una de sus demandas territoriales con este corte de tránsito, que eso sí duró y ha durado todavía hasta esta hora de la tarde bastantes horas, todo en busca de diálogo y poder dar a conocer entonces y agilizar también con el gobierno la compra de tierras en el futuro. Veamos lo que dijeron los voceros y también el delegado presidencial. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna, entendiendo que el gobierno chileno y sus instituciones son los únicos responsables de tener el estado de conflictividad en el Gual Mapuche. La acción que hoy realizamos es para emplazar y solicitar la presencia del delegado presidencial de la 9ª región, Raúl Alar, y agendar a la brevedad una reunión con la ministra de Desarrollo Social. De lo contrario, no depondremos nuestra movilización. Este es un tema de gobierno y de Estado chileno en materia de que no ha respondido a la devolución de tierras que han reivindicado las comunidades. Esa situación, la que hoy día entonces el nuevo gobierno que se ha instalado, es que queremos decirle que asuma con responsabilidad y efectivamente encuentre la solución correspondiente a este punto. De otra manera, también está siendo cómplice de agudizar el conflicto que hoy día ya es dramático en las comunidades en razón de las reivindicaciones de tierra. Nosotros hemos estado en otro corte, porque somos un gobierno dialogante. Nosotros venimos a conversar con las distintas comunidades para conocer cuál es el estado de cada uno y que cada comunidad tiene su petitorio. Entonces nosotros tenemos que conocer a cabalidad cuál es la información para poder encaminar una solución. Decía el delegado presidencial de la provincia de Malleco que era importante poder estar en terreno y conversar y dialogar con las comunidades, sobre todo para tener un catastro y tomar la información in situ respecto de las demandas territoriales y así poder avanzar, ¿por qué no?, en una compra de tierras en los próximos años del gobierno, del nuevo gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Veremos cómo va a acontecer esto y si se van a generar nuevos cortes, según decían las comunidades. Este era un primer paso importante para poder dialogar y conversar luego de este corte de ruta muy temprano en esta jornada de día lunes en la ruta Traiguén-Victoria. Ricardo Campos, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Cambiamos completamente de tema. Preocupación por la baja vacunación se ha evidenciado en este último tiempo en diferentes comunas a lo largo del país. Tras esto, las autoridades están implementando diferentes métodos para buscar incentivar el proceso de inoculación. Más detalles a esta hora junto a Daniela González. Daniela, muy buenas tardes. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Solo el 30% de las personas que hoy día están habilitadas para inocularse la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 lo ha hecho. Eso quiere decir que hay millones de personas que están rezagadas respecto a esa dosis hoy día en nuestro país. Esto, por supuesto, preocupa a las autoridades, aunque ellos señalan que son cifras esperables, pensando todavía en que hay mucha gente que no se ha inoculado la 3ª dosis y que eso hace que se genere un tiempo de desfase. Sin embargo, el objetivo del Ministerio de Salud, de la autoridad sanitaria en general, es de aquí a julio tener por lo menos al 80% de la población efectiva vacunada con la 4ª dosis. Quiere decir las personas que efectivamente hayan pasado
pasado 6 meses desde sus 2 inoculaciones. Es el objetivo principalmente pensando en que en el mes de invierno, o en los meses de invierno quiero decir, circulan más virus y es importante tener protegida a la población. En ese sentido también es muy importante la vacunación contra la influenza. Se ha estado avanzando en distintos operativos extramurales. Allí la autoridad señalaba que la página de la Seremi de cada región de nuestro país va a estar informando dónde van a estar estos típicos buses que van vacunando a las poblaciones que están menos vacunadas en zonas estratégicas de las distintas regiones de nuestro país. También hay mucha preocupación en lo que tiene relación con la vacunación de los niños entre 3 y 5 años. Allí el porcentaje es muy bajo. A esos niños todavía los están buscando, por eso se están haciendo estos operativos también en los jardines infantiles. Conversamos de eso con las autoridades, pero también con la gente. Quiero yo invitarlos a revisar parte de lo que pudimos conversar esta mañana en un vacunatorio comunal de la comuna de Ñuñoa. Se inauguró el día de hoy y es un centro de vacunación muy importante para los vecinos que viven en esta zona de la capital y que por supuesto busca acercar la vacunación a la mayor cantidad de personas en las distintas zonas de la capital. Conversamos con la gente y la mayoría se estaban vacunando la segunda dosis de refuerzo. Revisemos esas declaraciones. Me correspondía la 4ª dosis y la influenza, así que las 2 al tiro. Responsabilidad, no más, solamente irresponsables. Todo súper bien, la organización fue súper buena para entrar, lo encontré bastante rápido y no, o sea, me habré demorado unos 20 minutos en entrar. No, súper bien, tema de organización nada que decir. La gente hoy en día trata como de, cómo decir, vacunarse solamente para poder tener como más acceso, no sé, a salir fuera de Santiago. Bueno, es importante mencionar también que el día de ayer comenzaron a vencerse algunos pases de movilidad, por eso es tan importante la vacunación. Al 25 de abril habían 1 millón de personas que podrían haber perdido su pase de movilidad. Esa cifra va a ser actualizada el día de mañana precisamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, ahí se extiende el llamado a vacunarse a las personas que todavía no lo han hecho con la 3ª dosis, o sea, toda la gente que completó su esquema de vacunación en noviembre del año 2021 debería tener su pase de movilidad vencido y ya sabemos lo importante que es este pase para acceder a lugares cerrados, para viajar dentro o fuera del país, entre otras cosas que permite tener habilitado este pase de vacunación. Conversamos de ese tema también con la ministra de Salud, con el ministro de Educación, que estuvo presente también en la inauguración de este vacunatorio, por una razón específica, y es que están buscando las autoridades llegar a los niños y a las niñas, los más pequeñitos de la casa principalmente, aquellos que tienen entre 3 y 5 años donde la vacunación está muy baja. Por eso estuvo acá el ministro de Educación para incentivar, para extender ese llamado a los establecimientos educacionales, a las comunidades educativas, a poder acelerar este proceso de vacunación. Vamos a revisar inmediatamente las declaraciones de ambas autoridades. Y lo que queremos precisamente es que nuestros niños, niñas y jóvenes se puedan vacunar para que puedan retornar a las escuelas y hacer la vida más normal. El distanciamiento, el confinamiento, el estar fuera del espacio escolar afectó la vida de niños y niñas, ¿no es cierto? Parece que desaprendimos la socialización. Y es por eso que es tan importante estar aquí y celebrar este vacunatorio, porque lo que queremos hacer hoy día en este punto es invitar a las familias, a las y los profesores, a las comunidades escolares a que promuevan la vacunación. Y nosotros estamos con estos operativos, a los cuales yo no asisto, por cierto, pero que asisten los funcionarios de la Seremi en regiones, en la región metropolitana, y estamos desplegados con los móviles a aquellos lugares donde tenemos tasas de vacunación más bajas. Es una estrategia persistente del sistema sanitario, en que nosotros estamos potenciándola, sobre todo en esta campaña Ponte al Día, antes de llegar al periodo de invierno.
Bueno, y como es habitual, también hoy día se han informado la cantidad de contagios en las últimas 24 horas respecto a la situación del coronavirus en nuestro país. 1.481 casos en la última jornada, 3,88% es la cifra de positividad. Hay 2 personas fallecidas, lamentablemente, en estas últimas 24 horas. Son cifras que, sin duda, son muy alentadoras si es que las comparamos con meses anteriores. Sin embargo, hay preocupación por parte de las autoridades pensando en el invierno, bajas temperaturas, mayor circulación viral, no solo del COVID, sino que también de la influenza. En ese sentido es que se extiende el llamado a la vacunación para ambos virus, y nosotros vamos a cerrar también recordando a quién le corresponde la 4ª dosis y pensando también en la baja cifra de vacunación con esta 2ª dosis de refuerzo que hoy día hay en nuestro país. Si usted se vacunó antes del 21 de noviembre del año 2021 con la 3ª dosis, esta semana ya le corresponde la 4ª dosis en cualquier vacunatorio del país, Andrés, y además se está siguiendo la vacunación con todas las otras dosis, la 1ª, la 2ª y la 3ª, y por supuesto que es muy importante también la vacunación de los niños y las niñas, sobre todo entre los 3 y 5 años, un tramo etario que está muy rezagado y que preocupa a las autoridades. Lo decías al comienzo, Daniela, la pandemia no ha terminado, pese, por ejemplo, ahora que nos podemos sacar la mascarilla en lugares libres, donde se puede estar con mayor de 1 metro de distancia respecto a otras personas. Esto no ha terminado, llevamos 2 años, obviamente ha sido duro para todos, pero hay que continuar, y sobre todo el punto de la vacunación, que ha resultado en los números, en todo sentido, tan efectivo en Chile y el mundo para poder atacar este maldito virus. Daniela, muchas gracias. Revisamos información de la economía. Este lunes comienza la tramitación del proyecto de reajuste al salario mínimo. Esto en la Cámara de Diputados, diputadas y diputados. Esto luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Más detalles con Poirot Escobedo. Poirot, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Sí, comienza la tramitación de este proyecto y varios más que vamos a estar detallando, en donde ya podríamos hablar de un aluvión legislativo, cuando la semana pasada o la antes de la semana distrital se hablaba de una sequía. Un proyecto que involucra una tramitación del reajuste al salario mínimo, que en una primera etapa aumenta a 380.000 pesos a partir del 1 de mayo. Si este proyecto logra aprobarse, tendrá efecto retroactivo a partir de este mes, y en una segunda etapa progresivamente aumentará a 400.000 pesos a partir de agosto. Es la propuesta del Ejecutivo para poder ir avanzando, mejorar los salarios y también ir cumpliendo con la promesa de manera progresiva, de manera paulatina, de llegar a los 500.000 pesos. La propuesta es este reajuste para una primera etapa, para este año 2022. Una iniciativa que además contempla mecanismos para el control de precios, que son el subsidio a la canasta familiar para quienes tienen la asignación familiar, o el subsidio único familiar de 6.410 pesos por carga, y también lo que respecta al subsidio para las pequeñas y medianas empresas, quienes son las que han manifestado sus aprensiones respecto del aumento del salario mínimo, de que esto pudiese ser perjudicial para este sector de la economía. El gobierno ha enfrentado esta discusión dando una alternativa, logrando un acuerdo que les permitirá subsidiar parte de ese aumento y de manera transitoria en 22.000 pesos. Es lo que se ha planteado, que ha sido ingresado y que durante esta jornada va a iniciar su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Veamos a continuación cuáles fueron las reacciones que hubo durante esta mañana de los integrantes de esa instancia del oficialismo respecto de la propuesta que se ha planteado de reajuste y ayuda, bien digo, a las familias y también a las pymes. Es indispensable que se apruebe luego este aumento del salario mínimo y también el suplemento que se va a incorporar a este salario. Del mismo modo, estamos conscientes que hay dificultades con las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto creo que el gobierno ha avanzado en la dirección correcta al añadir un subsidio a las pequeñas y medianas empresas para que puedan pagar este sueldo mínimo de forma temporal. Estos proyectos son aplicados de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que demore lo que demore el trámite, de todas formas en mayo este beneficio se va a recibir. Estamos todos dispuestos para hacer una tramitación lo más rápida posible. Esperemos que durante esta semana, el día miércoles, pase a la sala de la Cámara de Diputados y que se despache rápidamente al Senado. Bien, lo decíamos, una propuesta que es parte del programa de gobierno, ir aumentando
progresivamente el salario mínimo y que también contempla otras demandas que son más bien del contexto actual, de la crisis económica derivada de la alta inflación de productos que ha llevado a que la canasta básica incluso esté por sobre los 54.000 pesos mensuales. En este aspecto es donde ha estado quizás la controversia, en donde ha habido mayor diferencia en lo que respecta al monto, que decíamos originalmente son 6.410 pesos por carga familiar y que esto, según ha señalado el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, podría ir aumentando en el tiempo. Este monto ha sido cuestionado y también los incentivos que se han fijado para las pequeñas y medianas empresas. Ahí están las principales críticas que han esbozado durante esta jornada los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados desde la oposición. Así que veamos a continuación cuáles son esas observaciones que se han planteado durante el trámite de este proyecto. Nosotros evaluamos positivamente el acuerdo al cual se ha llegado con la PYME, en donde se va a establecer, ¿cierto?, una ayuda económica de 22.000 pesos para subir el salario mínimo. La PYME no podía ser quien le pagara la promesa de campaña a Boris de subir los salarios, así que nos parece bien este acuerdo. En segundo término, nosotros vamos a votar en contra de este aporte miserable que se le va a hacer a través de la asignación familiar a las personas de 6.500 pesos. Creemos que es indigno y esperamos que el gobierno afirme la puntería y podamos darle una tranquilidad mayor a los que la están pasando mal. Hoy día mi voto no está disponible para aprobar 6.410 pesos y tampoco el sueldo mínimo, que es una vergüenza. Hoy día el gobierno está desconectado de las personas, por lo que hoy día vamos a presentar indicaciones para que hoy día a los chilenos les llegue 400.000 pesos al bolsillo, que es lo que hoy día están demandando todos los chilenos. Bien, ahí estaban las principales críticas que decíamos, apuntan especialmente a lo que es el monto de subsidio por concepto de la canasta básica. Ahí quizás se espera que se presenten indicaciones por parte de la oposición y que se den negociaciones para eventualmente buscar que el Ejecutivo respalde estas indicaciones y así poder quizás aumentar los montos. Es parte del debate que se va a dar hoy a partir de las 5 de la tarde en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que respecta a esta jornada de este proyecto que tiene discusión inmediata, que en 6 días debe ser evacuado de la Cámara de Diputados, lo que respecta hoy es escuchar las palabras de la ministra del Trabajo, Janet Jara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quienes van a venir al Congreso Nacional, y también cuál es el punto de vista de la Central Unitaria de Trabajadores con quien se suscribió este acuerdo, y al mismo tiempo poder escuchar a CONAPYME, a la representante gremial de este rubro, y poder también conocer de qué manera se ha percibido este proyecto de ley. Y te decía al comienzo de este despacho, Andrés, lo que era una sequía hoy día es un diluvio legislativo, como dijo el propio presidente Gabriel Boric en una entrevista el fin de semana en lo que respecta a la tramitación de proyectos de ley. Por un lado, el reajuste al salario mínimo, también la canasta básica y lo que respecta al apoyo a las pymes. Adicionalmente, durante esta mañana se ha anunciado un proyecto de ley de mecanismo de control de precios para los combustibles y además se espera que durante la tarde la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, junto al ministro de las Express, Giorgio Jackson, den luces respecto de cuándo y de qué manera se va a ingresar un proyecto que debiese ser esta semana, pero para dar más detalles respecto del pago de pensiones de alimentos, un mecanismo permanente que ha sido anunciado por el gobierno del presidente Gabriel Boric y que se espere inicie también su tramitación durante esta semana. Sí, usted decía, don Poirot, a partir de las 5 de la tarde se revisa salario mínimo, ahí estaremos atentos a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Un abrazo. Hasta pronto. 13 horas con 46 minutos, nos vamos a la primera pausa. En 24 tarde hay 20,3 grados en la capital, 23 pronosticados para esta jornada. Pausa y volvemos. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos con las noticias a 24 tarde. Un edificio a metros de Plaza Victoria, en pleno centro de Valparaíso, fue evacuado de emergencia por un incendio. Un departamento quedó fuertemente afectado, mientras que otro quedó con daños severos. Hans Christensen, desde el lugar, nos informa más. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la intersección de la avenida Pedro Montt con la calle Edward. Lo que ustedes están viendo probablemente sean las imágenes que comenzaron rápidamente a dar vueltas por las redes sociales luego de que se registrara esta emergencia estructural acá, en pleno centro de Valparaíso. Fueron llamas de las cuales los porteños se pudieron dar cuenta y sin lugar a dudas quienes habitan en este edificio, que además
tiene algunas tiendas comerciales y adentro hay algunas oficinas, principalmente son para atenciones odontológicas. Se percataron de las llamas y posteriormente, sin lugar a dudas, el humo que se expandió rápidamente dentro de los pasillos de este gran edificio. Estamos hablando de 200 personas que tuvieron que ser evacuadas inmediatamente a eso de las 11:45 de la mañana, ante este riesgo eventualmente de lo que podía ser la propagación de las llamas. Pero lo importante en este caso es que no se registraron ni personas fallecidas ni personas lesionadas, solamente este departamento, un único departamento que fue enteramente consumido por las llamas, y otro que es el que está sobre el piso 9, que fue donde se consumió este departamento, el que finalmente fue afectado, pero medianamente, por la emanación justamente del humo de este lugar y también la propagación de las llamas, que como vemos en las imágenes en algún minuto de todas maneras se registró con una intensidad bastante fuerte en este lugar, lo que provocó eventualmente que también algunos de los vidrios de este lugar reventaran, explotaran. De allí la preocupación de algunos porteños con quienes nosotros conversábamos. Ustedes pueden estar revisando en las imágenes. Acá abajo hay cerca de 10 locales comerciales y por lo tanto también todas las personas que estaban en este sector se asustaron mucho cuando vieron las llamas, pero por suerte no fue una emergencia que pasó a mayores. Quienes estaban acá abajo, por ejemplo, en el comercio, se retiraron, hicieron ingreso hacia sus locales comerciales y tampoco se vieron mayormente afectados. Tenemos declaraciones de algunas personas con quienes nosotros pudimos conversar. Escuchemos. Había gente arriba también, y todavía hay gente arriba de los departamentos que se está quemando. Así que es peligroso, y más encima en altura, es peligroso. Yo tengo mi toldo justo abajo del incendio, justo. ¿Y usted estaba ahí? Sí, empezaron a caer así los vidrios grandes arriba de mi toldo y al lado de mi compañera. Fue horrible, horrible. Empezaron a explotar, 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 explotar. Qué terrible, Dios mío. Había que evacuar solamente, nada más. Por precaución de los vidrios, el derrumbe, todo eso. Pero era más que nada las personas que trabajan afuera, en el tema de los puestos ahí en la avenida. Ellos salieron más perjudicados. Hay un departamento con destrucción total y otro con daño severo. Ocurrió en el 9º piso. Lamentablemente el edificio, dada su antigüedad, carece de red húmeda y de red seca para poder haber efectuado un combate más rápido. Y eso obligó a bomberos a hacer una armada bastante larga desde el carro propiamente tal hasta el lugar del siniestro. Habían encendido una vela y producto de lo mismo había iniciado un incendio en las cortinas de su edificio, lo cual se propagó por todo el departamento, le provocó daños de consideración, lo que finalmente provocó daños en los pisos superiores. Se tuvo que realizar las evacuaciones del piso 11 hacia abajo, aproximadamente unas 200 personas evacuamos. Allí escuchábamos entonces parte de las declaraciones, ¿no?, con quienes nosotros pudimos conversar más temprano sobre esta emergencia estructural que, como yo les decía, comenzó a eso de las 11:45. Conversábamos, son razones, no las causas que en un comienzo estaban en investigación, pero de acuerdo a lo que nosotros posteriormente pudimos conversar con bomberos, una de las personas que estaba justamente situada acá abajo, siendo parte de esta evacuación, se acercó a ellos. Aparentemente habría sido la persona que habitaba, ¿no?, que vive aquí en este departamento, que fue consumido completamente por las llamas en el piso 9, y le habría dicho que esto se habría provocado producto de una vela que quedó mal encendida, y de allí entonces que esto se haya propagado a las cortinas de su departamento, y de allí eventualmente entonces que este edificio se viera en esta situación, con esta evacuación de cerca de 200 personas, pero solamente este departamento consumido por las llamas. Una situación que alertó a los porteños, pero que por suerte no pasó a mayores. Andrés. Hans Christensen, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Internacional. Revisamos la información más relevante a nivel mundial de este lunes 2 de mayo junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, y partimos directamente en Ucrania porque Naciones Unidas actualizó durante este lunes la cifra de fallecidos que ha dejado esta invasión de Rusia. Ya son más de 3.000 personas las que han muerto desde que inició la guerra en este país. Así lo señaló este lunes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al afirmar que son exactamente 3.153 civiles los que ellos han contabilizado. Sin embargo, ellos son bien claros, dicen que esta cifra podría duplicarse, cuadruplicarse. Recordemos que tanto Ucrania como Rusia cifran ya en 21.000 los fallecidos de este conflicto que inició el pasado 24 de febrero
y que recordemos además Estados Unidos asegura que Rusia ha lanzado al menos 2.000 misiles en contra de Ucrania en estos 68 días que ha llevado esta guerra. Naciones Unidas advierte que la cifra podría ser obviamente considerablemente mayor debido por un lado a la dificultad que están teniendo para acceder a algunas zonas. Estamos viendo por ejemplo en las imágenes lo que ha sido la evacuación de los civiles en Mariupol, que ha sido una de las zonas más golpeadas, más asediadas por los rusos, y ellos continúan en esta planta, la planta Azovstal, resistiendo, tratando de salir y a través también de algunos corredores humanitarios. Repasemos parte de las declaraciones que entregaban justamente las autoridades ucranianas durante esta jornada. Los ocupantes continúan bloqueando nuestras unidades militares cerca de la planta de Azovstal e impidiendo los corredores humanitarios. Hoy existen ciertos acuerdos sobre la organización de un corredor humanitario para la evacuación. Los soldados rusos cometen delitos y tenemos información de que la gente de Mariupol es llevada a la fuerza al territorio de la Federación Rusa. Recordemos además que hay un intento por sacar a los civiles de esta ciudad que se suma ya a las más de 100 personas que han podido ser evacuadas. Recordemos que hay al menos 100.000 civiles que continúan estando en Mariupol, varios de ellos, o miles de ellos mejor, en la planta de acero de Azovstal, quienes llevaban semanas refugiándose de los ataques rusos en las inmediaciones. Fue además la primera vez que se negocia como tal un corredor humanitario para poder salir de esta acería. Esperemos obviamente que se pueda replicar esta práctica en otras partes de Mariupol, que ha sido una de las zonas más bombardeadas por los rusos. Vamos a quedarnos en el conflicto con Ucrania, pero ahora con un deslizo, con una equivocación que ha hecho el gobierno ruso, porque Israel condenó hoy los dichos del ministro de Relaciones Exteriores, de Sergei Lavrov, quien afirmó que Adolf Hitler tenía sangre judía. Obviamente ha sido un tema muy espinoso, ha sido un tema que ha sido hoy portada en varios diarios en Israel, pero el canciller Sergei Lavrov hizo algunos comentarios para tratar de justificar la representación de Ucrania como nazi, a pesar de que su presidente es judío. Su controversial declaración la hizo solo días después de que Israel conmemorara justamente el Día del Holocausto para recordar a los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Alemania nazi. El ministro de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Rusia para una aclaración, exigió obviamente una disculpa, y los comentarios de Lavrov también fueron condenados por el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Recordemos que él inicialmente había sido uno de los mediadores en este conflicto entre Rusia y Ucrania cuando empezaba apenas a surgir justamente esta guerra hace ya casi 2 meses, pero este tipo de gestos han molestado por supuesto al gobierno de Israel. ¿Te acuerdas del jueves que tú mencionabas en este mismo plató? Se conmemoraba en Israel el Día del Holocausto, 6 millones de fallecidos. O sea, este tipo de comentarios sencillamente no van al lugar. No, completamente. Además, recordemos que ellos ya habían dicho, al menos el objetivo de Vladimir Putin, él ponía como desnazificar, que esa palabra ya hacía ruido en Israel, obviamente. Y aparte de eso, él decía que el presidente de Ucrania, que por más judío que fuera, era un drogadicto, era un nazi, toda una serie de el tema de fake news que hace mucho rato viene instalando el gobierno de Rusia, como otros gobiernos que son muy peritos en este tipo de mentiras a nivel mundial. Justamente, bueno, un comentario desafortunado que hizo muchísimo ruido entre el gobierno de Israel y que obviamente hay una respuesta diplomática porque ellos inicialmente se habían puesto como mediadores, se habían negado a decir cosas en contra de Rusia, porque recordemos que ellos se metían en una relación fuerte con Rusia, pero ese tipo de comentarios han dejado mal parado al gobierno de Vladimir Putin. Vamos a continuar en Europa, pero nos vamos para España, porque revelaron que los celulares del presidente del gobierno español, es decir, de Pedro Sánchez, también de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el software espía Pegasus. Según la información que fue entregada por el gobierno español, el teléfono del presidente fue atacado en mayo y en junio del año pasado, mientras que el de la ministra fue en junio del año pasado. Se extrajeron datos de ambos celulares después de sus ataques y ahora están examinando todos los teléfonos de otros miembros del gobierno para determinar si efectivamente también pueden haber sido atacados. Repasemos parte de las declaraciones del ministro de Gobierno. Es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. La información que ya ha sido transmitida a los tribunales se complementará con toda la información que vaya arrojando la investigación que está en curso, hasta conocer toda la verdad. Recordemos además que las acusaciones se producen cuando el gobierno español enfrentaba ya interrogantes sobre cómo Pegasus presuntamente había llegado a usarse para monitorear decenas de miembros del movimiento independentista catalán, y ahora no solamente son los catalanes, sino sería incluso el propio gobierno.
Y vamos de inmediato a Estados Unidos con unas imágenes muy impactantes tomadas en los últimos días por un dron que captó, Andrés, el momento exacto en el que un poderoso tornado destruye decenas de casas en Kansas, esto es en Estados Unidos, y el fenómeno dañó más de 1000 edificios en el centro y el sur del estado. Obviamente, lo impactante de la imagen de cómo se va gestando este fenómeno que ha sacudido además el centro y el sur del estado con vientos que alcanzaron más de 260 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el paso del tornado abrió un camino de destrucción de más de 20 kilómetros de largo. Se ve ahí, obviamente, cómo avanza por todo el territorio, cómo se lleva a su paso casas, edificaciones, todo lo que está. Además de la destrucción, 3 estudiantes de meteorología murieron en un accidente automovilístico justamente en el medio de este fenómeno cuando regresaban de un viaje en busca de tormentas en Kansas y terminan siendo atacados obviamente por este fenómeno, y la gobernadora declaró estado de emergencia en las zonas más afectadas para ayudar con esfuerzos de respuesta y también de recuperación a esta zona en Estados Unidos. Y revisemos ahora la historia de una paciente COVID de 106 años que fue dada de alta del hospital en la ciudad china de Changwon, marcando el caso recuperado más longevo en la provincia. Esta ciudad está ubicada en el noreste del país, es una de las más afectadas por el último brote del coronavirus en el gigante asiático, y el equipo de salud del hospital comentó que habían cuidado especialmente a esta paciente que vemos en imágenes, incluso le habían preparado comida casera para poder contribuir en su recuperación. La paciente ingresó al centro de salud el pasado 14 de abril, donde los trabajadores le habían realizado una evaluación integral de salud de inmediato, y después de 16 días de tratamiento, esta mujer de 106 años fue dada de alta con éxito del hospital después de una recuperación absolutamente completa. Y revisemos ahora lo que ha subastado la casa de subastas Christie's, porque va a subastar el diamante blanco más grande que jamás haya existido y además que haya salido a la venta. Es el próximo 11 de mayo, Andrés. El diamante conocido como La Roca se va a vender entre 20 y 30 millones de dólares. Ese diamante que está ahí. 20, 30 millones de dólares. Ese va a ser el precio promedio de esta piedra preciosa que fue extraída, que fue pulida justamente aquí en Sudamérica hace más de 2 décadas. Desde Christie's aseguran además que en los más de 250 años de historia de la casa de subastas no habían tenido un diamante de ese tamaño. Sumado a La Roca se va a subastar otro diamante que tiene entre 7 o 10 millones de dólares, donde la parte de la recaudación se va a destinar a la Cruz Roja Internacional. Y vamos ahora a qué ha pasado con Meghan Markle, porque en su intento por reducir costos, Netflix canceló finalmente el desarrollo de Pearl, que era una serie animada que había sido creada justamente por la esposa del príncipe Harry. Archewell Productions, que es la compañía formada por el duque y por la duquesa de Sussex, anunció el año pasado que Meghan sería efectivamente la productora ejecutiva de Pearl. La serie se planteó para centrarse en las aventuras de una niña de 12 años que se inspiraba en las mujeres influyentes a la historia. A pesar de la cancelación, pues Netflix confirmó que va a seguir trabajando en otros proyectos con esta productora, y el programa es uno de varios proyectos que el gigante de la transmisión canceló. Recordemos que no ha tenido buenos resultados, que ha perdido muchísimos suscriptores en los últimos meses. Había revelado además una fuerte caída de los millones que habían abandonado también ese servicio, y ahora entonces ese nuevo paradigma, ¿no?, de cómo se está reinventando esta pareja real. Estamos hablando de una empresa que tiene 220 millones de suscriptores. Claro, una caída, pronostican para este año una caída cercana a los 2 millones de suscriptores. Uno dice, es poco, de 220, pero claro, en un nivel de magnitud de inversión, cualquier desbarajuste me imagino que provoca un poco lo que estamos viendo. Esta y muchas decisiones de cancelar muchas producciones. Claro, y justamente ha sido damnificada entonces la duquesa de Sussex, que ha dicho que va a seguir trabajando con Netflix como productora, y esperan obviamente poder sacar Pearl en algún momento al aire. Y terminamos nuestro comentario internacional, Andrés, en Nueva Zelanda, porque recordarás tú que todo el tiempo durante estos 2 años de pandemia hemos dicho que ellos han sido los que más se han cuidado, los más estrictos también, y finalmente reabren sus fronteras internacionales después de 2 años de cierre absoluto por la pandemia. Ellos tenían una pequeña burbuja sanitaria con Australia. Jacinda Ardern, ejemplo a nivel mundial. Completamente. Lideresa, o sea, puesta en los primeros sitiales de ejemplo en lo que quiera. Exactamente, y aparte de los viajeros, bueno, como vemos en las imágenes, aterrizaron en el aeropuerto de Auckland. Muchos de ellos tuvieron unas reuniones muy emotivas con sus familiares. Ellos habían tenido algún tipo de contacto con países que tenían más o menos una situación epidemiológica parecida, como era el caso de
Australia, pero eran personas de más de 60 países que ahora pueden ingresar efectivamente si están vacunadas, si dieron negativo a coronavirus, y los ciudadanos neozelandeses han podido entrar y salir desde marzo, mientras que los australianos volvieron obviamente al país en abril. Recordemos además que Nueva Zelanda selló sus fronteras en marzo del 2020, uno de los países con las restricciones más estrictas por la pandemia, y el gobierno anunció el levantamiento de esta medida gracias al avance en el plan de vacunación y también al bajo número de casos y de muertes que ha tenido el coronavirus. Andrea Aguilar, muchas gracias por el completo informe internacional. Que estén muy bien, buenas tardes. 2 de la tarde con 9 minutos, hacemos una nueva pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Con 4 tarde. En entrevista con 24 Horas Central, el presidente de la República, Gabriel Boric, afirmó ser partidario del apruebo para una nueva constitución. Sin embargo, el mandatario aseguró que el gobierno trabajará para dar viabilidad a las dos opciones de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Valentina Reyes con todos los detalles, vale, en una semana importante como han sido todas, pero esta es bien crucial. Mañana el viernes sistema político, mañana sistema de justicia, harta información. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Sí, además estamos en un mes trascendental. ¿Por qué? Porque en 2 semanas, en 2 lunes, en la región de Antofagasta, la Convención Constitucional va a entregar el primer borrador. Y sobre ese borrador se va a trabajar en las normas transitorias, que son aquellas que van a decir cuándo se van a establecer los cambios, y también en armonización, para dar coherencia al texto final que se presentará el 4 de julio. Ahora bien, hubo entrevista con el presidente Gabriel Boric, fijó varias posturas, y además de decir que él está por la opción apruebo, dijo que también en el gobierno se están poniendo en el escenario de que pueda ganar la opción rechazo. ¿Qué hacer ese día después del 4 de septiembre con esta posible situación? Dijo que se está analizando a nivel del Poder Ejecutivo. Obviamente esto tuvo reacciones acá al interior de la Convención Constitucional cuando están en semanas de mucho trabajo. De hecho, durante estos días hay pleno hasta el día sábado. Los plenos son esa instancia donde se ve que normas pasan al borrador de nueva constitución. Y además a esto hay que agregar el resultado de algunas encuestas como Pulso Ciudadano, que indican que la opción rechazo va tomando fuerza. Ante eso, la mesa directiva dijo que ellos toman nota de lo que está pasando, están trabajando en terreno, están tratando de mejorar también los canales de comunicación con la ciudadanía para informar bien qué se está haciendo en el proceso constituyente. Pero además le preguntamos a la mesa directiva cómo toman estas palabras del presidente Gabriel Boric, en donde reconoce que se está analizando qué pasa si gana la opción rechazo, qué debería hacer el gobierno en ese escenario. Vamos a ver la respuesta de María Elisa Quinteros, la presidenta de la Convención Constitucional, y Gaspar Domínguez, el vicepresidente. Valoramos las palabras del presidente, no solo en este hecho de que siempre está apoyando el proceso y cree en sí en el proceso, y bueno, nos parece de toda lógica que el gobierno se anteponga a los distintos escenarios, y es parte de su labor. No podemos emitir un juicio de opinión sobre aquello porque no es el estilo de la convención. Las reglas hasta el 4 de septiembre están plenamente identificadas y claramente definidas. Por cierto, que una vez ocurrido el proceso constituyente del plebiscito, donde la ciudadanía tomará una definición, en consecuencia de este resultado vendrán otras acciones como consecuencia de ello. No nos corresponde a nosotros ponernos frente a todos estos escenarios, pero sí le corresponde al poder constituido ponerse frente a todos los escenarios, y por eso me parece muy bien que las autoridades tengan distintas opciones dentro de sus cursos de acción, porque ese es el rol que les toca jugar. Bien, ahí parte de lo que dijo la mesa directiva. Agregaba la presidenta María Elisa Quinteros que es válido que el presidente tenga una opción A, B, C o un plan Z, si es que es necesario, en cuanto al resultado del plebiscito de salida. ¿Y qué dicen los convencionales constituyentes de diferentes sectores ante las palabras del presidente Gabriel Boric? Los invito a revisar a algunas de las voces del Frente Amplio, Colectivo Socialista y Vamos por Chile. La responsabilidad del gobierno es siempre ponerse dentro de todos los escenarios. Nosotros estamos por el apruebo, vamos a trabajar hasta el último día por un buen texto constitucional y después por hacer una buena difusión de qué es lo que estamos haciendo. El gobierno tiene que ponerse necesariamente en todos los escenarios, pero nosotros estamos confiados que trabajando, haciéndonos cargo de los problemas que tenemos ahora, vamos a poder llevar adelante un buen proceso constituyente.
Yo creo que no es un misterio para nadie que acá la gran mayoría de los y las convencionales estamos haciendo un esfuerzo de diálogo, un esfuerzo de reflexión, pero también hay sectores que no solo entraron, y lo han dicho así públicamente, no solo entraron después de haber rechazado la posibilidad de una nueva constitución, sino que se han mantenido en la idea del rechazo, en la idea de que sea lo que sea que salga escrito de acá es algo que no debe aprobarse, ¿no? No van a estar apoyando este proceso, por muy bueno que quede el texto final. Yo creo que acá hay que comenzar a desdramatizar el hecho de que gane el rechazo. Creo que el presidente en eso no se equivoca. Si es que gana el rechazo, el proceso constitucional puede seguir, porque la pregunta que se le va a hacer a los chilenos el 4 de septiembre es sobre el trabajo de esta convención constitucional, y por lo tanto acá no está en la palestra ni la Constitución del 80, ni nada de eso. ¿Sí? El presidente puede tomar la postura que él considere correcta, pero el gobierno, y como presidente de todos los chilenos, está llamado a mantener la neutralidad, porque Gabriel Boric está llamado a ser el presidente de todos los chilenos. Y lo que hace él cuando dice que va a votar a prueba es finalmente decidir ser el presidente solamente de los que piensan como él. Bueno, recordemos que el presidente insistió en que el gobierno va a dar legitimidad y espacio a que las dos opciones puedan tener su parte en el debate público ya de cara a la campaña que se va a realizar pensando en el plebiscito de salida del día 4 de septiembre. Eso reafirmó ayer el presidente en 24 horas Central. Y para finalizar y ya despedirnos, decirles que pongan atención a los plenos de esta semana. Por ejemplo, el día miércoles se votan nuevamente algunas normas relativas a derechos sexuales y reproductivos, o se ajusta el derecho a la propiedad. Son semanas de intenso trabajo acá en la Convención Constitucional, porque como les contábamos, ya en 2 lunes más se entrega el primer borrador para afinar entonces esta propuesta de nueva Constitución, Andrés. Siempre atentos, Valentina Reyes, muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de crecimiento económico. Hoy día el Banco Central tempranito a las 8:30 de la mañana entregó cifras del mes de marzo, tercer mes del año, y por lo menos las cifras acompañaron de acuerdo a las expectativas. Están más o menos en el margen de arriba de las expectativas del mercado para el crecimiento económico del mes de marzo. Vamos con la primera gráfica, señor director, para desplegarla aquí en nuestro plató. 7,2% el crecimiento de marzo. ¿Cuáles eran las expectativas para este tercer mes del año? Entre 6 a 7,5%, por eso decimos que está ubicado en la parte superior de las expectativas, más cercano al techo respecto a marzo. A ver, el primer trimestre ya cerramos un pronóstico, por lo menos un cierre, todavía falta por ajustar este número, pero 7,9% sería el crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año. Es un buen número de acuerdo a las expectativas. Vamos con los siguientes números. Sí que marcamos un poco el derrotero, lo que ha sido este primer trimestre. Partimos el enero 9,6%. Veníamos el año pasado de 10 meses consecutivos con crecimiento de 2 dígitos. Ahora se nota, como dijo hoy día el ministro de Hacienda, una desaceleración, pero suave, pero que se va a remarcar sobre todo en el segundo semestre. Yo les voy a explicar. Enero 9,6, febrero 6,8, pequeño repunte en el mes de marzo. Vamos con la siguiente estación. ¿Cuáles son los sectores que marcaron estas cifras? Industria manufacturera, buenos números en el mes de marzo, 3,3 para arriba. El comercio también, aunque se nota una desaceleración respecto al año pasado. El agote de los retiros, también de las ayudas estatales. En sector servicios, 12,2%, muy importante. La generación de puestos de trabajo, lo hemos visto en las cifras del INE, las cifras de la Católica. Y la minería, que es muy importante para la economía, no tanto en empleo, sí para los ingresos, sobre todo fiscales, una caída leve, pero caída al fin y al cabo de menos 3,4% en el mes de marzo. Vamos con la tercera gráfica. ¿Cómo se viene el 2022? Y aquí es la gran pregunta respecto a cómo, sobre todo el segundo semestre, que muchos expertos plantean, también las autoridades, el mismo Banco Central, que podríamos tener incluso escenarios de recesión técnica. Esto es 2 trimestres, un semestre de números negativos en nuestra economía. ¿Por qué se podría ver esto? Llevamos un promedio, lo decía el primer trimestre, 7,9% de crecimiento de la economía. Cuando deja su gobierno el presidente Sebastián Piñera, los cálculos de Hacienda, el exministro Rodrigo Cerda, y esa vez fue criticado por el entrante ministro de Hacienda Mario Marcel, decían que creceríamos un 3,5%. Mario Marcel dijo en su minuto, entrando a Teatino 120, piso 12, de que esos números eran poco plausibles, este 3,5%, y lo que va a informar seguramente mañana el gobierno del presidente Boric es que esta cifra se ajusta, un baño de realidad, podríamos decir, a 1,5% de crecimiento para el año 2022.
Ya tenemos el primer trimestre un 7,9%, pero el promedio del año va a ser un 1,5%, para que dimensionemos más o menos la caída que podría significar sobre todo el segundo semestre, el último trimestre para nuestra economía. Incluso las predicciones del Banco Central hablan de que el próximo año podríamos tener todo el 2023 un promedio negativo. También van a haber menores holguras fiscales en el presupuesto nacional. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La cifra de 7,2% superó las expectativas que había para este tercer mes del año. Esas expectativas estaban entre 5 y 6% antes de que se conocieran las cifras. Quizás lo más útil es mirar el trimestre en su conjunto, y ese trimestre muestra una desaceleración clara, un producto similar al del último trimestre del año pasado, pero es una desaceleración suave, que es compatible además con las cifras de empleo que hemos visto recientemente. Se puede ver que el consumo sigue siendo el motor del crecimiento, y durante el segundo trimestre probablemente continuaremos viendo este impulso, principalmente por temas de base de comparación, ya que el año pasado se estuvo gran parte del periodo en cuarentena. Entonces no será hasta el segundo semestre del año cuando comenzaremos a ver un mayor retroceso al consumo. Y en este contexto, en el marco del Plan Chile Apoya, el gobierno lanzó hoy un proyecto de ley que estabiliza los precios del petróleo y de un paquete de medidas energéticas con las cuentas de la parafina, electricidad, gas licuado y otros. José Ignacio Atenas nos cuenta todos los detalles. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Jornada de anuncios hoy en la comuna de Quinta Normal, hasta donde asistió el presidente de la República, Gabriel Boric, acompañado de los ministros de Hacienda y también de Energía, para anunciar distintos proyectos que se están trabajando para amortiguar los precios, que tienen que ver principalmente con lo que ha ocurrido con la parafina. Recordemos que en los últimos 12 meses ha tenido un incremento cercano al 73%, lo que obviamente ha sido un duro golpe para el bolsillo de los chilenos. A través de la herramienta del FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el gobierno busca inyectar 40 millones de dólares para contener, amortiguar el precio de la parafina que ha ido al alza en el último tiempo, y también buscar bajar este precio de los 1.000 pesos. Recordemos que hoy el litro de benzina en promedio está en 1.170 pesos, según datos que entrega Benzina en Línea. Por lo tanto, lo que se busca es volver a los precios previos al conflicto entre Rusia y Ucrania, que es por ahí por el mes de febrero, y que ojalá sea más bajo de los 1.000 pesos. Otro de los proyectos que también se están trabajando es lo que tiene relación con el precio del gas, que también ha tenido un incremento cercano al 20% según cifras del INE en el último año, y lo que se busca es a partir en el corto plazo con un plan piloto que está trabajando ENAP en conjunto con los municipios, 3.000 balones de gas para ser distribuidos a un precio más barato. También hay un proyecto a largo plazo que busca darle mayor competencia a este mercado. Otro de los ítems que también se desarrollaron tiene que ver con lo que ocurre con el precio de la luz. Recordemos que ha habido un congelamiento de las tarifas de electricidad que ya está pronto a llegar a su fin, y se podrían ver, según las estimaciones que decían los expertos hace algún tiempo atrás, que podría haber un alza cercana al 20%. Lo que se busca a través del proyecto que está trabajando y que fue anunciado el día de hoy por el gobierno es mantener estabilizada este precio de la electricidad, al menos durante el 2022, y ya durante el 2023 comenzar con alzas, pero que no sean tan fuertes y que no impacten tanto el bolsillo. Tenemos declaraciones del presidente Gabriel Boric, que habló justamente sobre estos anuncios, sobre lo que se está buscando con este plan Chile Apoya para dar una mano y tratar de amortiguar los precios que han ido al alza en el último tiempo. Hoy, con los ministros de Hacienda, Energía y nuestros parlamentarios y parlamentarias, vamos a firmar el proyecto de ley que inyecta 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, y que permitirá disminuir además el precio de la parafina, que fue justamente una indicación que nos hicieron ver y nos hicieron presente los parlamentarios. En los próximos días vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley de estabilización de las cuentas de electricidad, que tiene por objetivo evitar un alza brusca en los precios de la luz. Sabemos de que los servicios básicos en general y la luz en particular, producto también de la pandemia, hay deudas acumuladas, y en donde por la situación internacional podríamos tener alzas muy bruscas. No queremos que tengamos alzas bruscas. Diversos proyectos entonces que se están trabajando para dar una mano al costo de la vida, que se ha disparado en el último tiempo con una inflación que ya llega al 9,4% en los últimos 12 meses, y que se espera que dé una mano también al bolsillo de distintos chilenos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Desde cuándo se espera que ya comience a inyectarse, por ejemplo, estos dineros al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo? Se lo consultamos al ministro de Energía y también al ministro de Hacienda, que entregaron detalles de cómo van a ir evolucionando estos proyectos.
efectivamente reducir el precio actual. Ahora, el precio obviamente de la parafina varía mucho en diferentes partes de Chile, pero la referencia aproximada que nosotros tenemos con el impacto de esto es que debería acercarse a los precios de había alrededor de febrero. Sí, en el caso del proyecto de la parafina, lo que se está comprometiendo es un aporte de $40 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Respecto a los otros proyectos, en la medida que se vayan presentando, vamos a entregar también las cifras de costo fiscal. Alternativas entonces para ayudar al costo de la vida que ha ido al alza en una jornada en donde también se va a comenzar a tramitar el día de hoy este proyecto de canasta básica de alimentos presentado por el gobierno que busca aumentar las asignaciones familiares y también los subsidios familiares. Se espera que se discuta en la tarde de hoy en el Congreso hasta total despacho en la Comisión de Trabajo. José Ignacio Atenas, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Lo decía Nacho, un alza de hasta 20% en el precio de la benzina en el último tiempo, los últimos meses. En el caso del gas licuado, 30%, y ni hablar la parafina, un 60% de alza en el último año. Esta mañana, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió con dirigentes de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, en el Palacio de la Moneda para conversar sobre el subsidio a las empresas de menor tamaño, en el contexto del salario mínimo. En la instancia, el jefe de la cartera reiteró la importancia del acuerdo con las MIPYMES para solventar el impacto del aumento en el sueldo base de la economía, el cual llegará a 400.000 pesos, recordemos, el 1 de agosto de este año. Por su parte, los dirigentes valoraron la reunión con el gobierno, la cual catalogaron como significativa. Escuchemos declaraciones. Lo que señala el proyecto de ley es que si la inflación a diciembre del 2022 es mayor a 7%, en tal caso aumentaría en 10.000 pesos el salario mínimo, y entonces este reajuste, este subsidio a las MIPYMES también aumenta exactamente en el mismo monto. Quisiéramos agradecer el diálogo que hemos generado junto al ministro de Economía y la posibilidad que el presidente pudiese escucharnos en las tremendas urgencias que tienen las empresas de menor tamaño para que efectivamente sean parte del desarrollo y de la prosperidad de nuestro país. Por primera vez en la historia de las pymes hemos logrado intervenir en la discusión para poder proveer de un subsidio a las pymes para enfrentar temas como el salario mínimo. Y se ha hecho de manera participativa, cambiando opiniones, escuchando ambas partes, escuchándose mucho y logrando este acuerdo que creo que es bastante importante. Sí, un proyecto de salario mínimo que ingresó hoy día y ya se está tramitando. A las 5 de la tarde comienza en la Cámara de Diputados. Recordemos, urgencia inmediata, 6 días para su completo despacho. 2 de la tarde con 33 minutos. Nos vamos a la pausa en 24 tarde. Deportes. Vamos con todo el deporte con Sergio Pinto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos pilló de último minuto. Estamos conversando de cualquier cosa y de repente, vamos. Estamos hablando de los búnkers. ¿Ah? Estamos hablando de los búnkers. Sí, el regreso de los búnkers, el Santa Laura en marzo del próximo año. Realmente estamos todos aquí, con Juanito también, estamos todos convulsionados. Ya, empecemos a hablar de deporte, ¿te parece? Vamos a comenzar hablando por la selección chilena que conoció sanción. Conoció sanción por dos cosas que pasaron el año pasado, que sobre todo en el partido con Calama, ¿ya? Duras sanciones se conocieron hoy de la FIFA para la selección chilena, y vemos una selección chilena que va a volver a trabajar o se va a volver a reencontrar en el mes de junio en la Copa Quirín, en esta Copa Asiática. Veremos si la selección chilena tiene, digamos, técnico todavía. Recordemos que no hay entrenador para la selección chilena, y esto en junio, o sea, es la primera semana de junio que va a volver a trabajar la selección chilena con Claudio Bravo. Lo veremos. Mira, estos son por dos cosas que se conocieron sanciones. Muchos de ellos son por incidentes de la gente que tiraba cosas a la cancha. El tema del racismo también en Chile, que en las últimas semanas también hizo noticia. Esto fue el 27 de enero pasado, recordemos, en Calama, cuando Chile recibió a Argentina. Multa de 80.000 francos suizos. Recordemos que bajo esa moneda trabaja la FIFA. Como es otra época. Sí, claramente. Como a Putin, que hay que pagarle en rublo el gas.
También. Ah, loco con su tema. Y también reducción importante de aforo. O sea, la NFP este último mes, yo no sé si ha recibido alguna buena noticia del fútbol nacional, de la selección. Ha recibido pura mala noticia por todos lados. Todavía no hay entrenador y así está la selección chilena. El tema del racismo, Sergio, un poco lo comentamos la semana pasada a raíz de lo que pasó en San Carlos. El tema del racismo, de la xenofobia, es un tema de larga data en nuestro fútbol. Lamentablemente la selección en los últimos 2 procesos eliminatorios ha visto sanciones de todo tipo. Yo recuerdo que esto comenzó más o menos en la Copa América del 2015. ¿Te acuerdas cuando jugamos con México y cuando el arquero sacaba se venía un gritito y ahí empezaron? Comportamiento discriminatorio, así lo trata la FIFA. Y te acuerdas que para esa Copa América también estaba el tema de un cartel verde que por algo era. Sí, que llamaba a la hinchada chilena, entre comillas, a portarse bien y a respetar digamos, al adversario. El himno, todo. O sea, algo mejoró en aquel año, pero con el pasar de las temporadas, de los años, esto no ha mejorado mucho y lo vemos también para nada. En el concierto internacional, lo vimos en Católica la semana pasada en la Copa Libertadores, Colo-Colo lo mismo. La estupidez no tiene color. Y así van pasando los años y la selección chilena se sigue llenando de este tipo de, digamos, de tirón de orejas, por decirlo de alguna manera, de la Conmebol y en este caso también de la FIFA. Así que lamentable, ser pasadito los 80 millones de pesos va a tener que pagar la NFP. Mira tú, ¿Qué tal? Cerca de 3 millones de pesos. Nada de buenas noticias para Milati. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con algo bueno. Sí, ya. Dejemos de lado esta mala noticia. Era para comenzar, pero vamos a hablar un poco del futuro de Ben Britton. Ya, ¿con qué humo viene? No, ninguno. Ah, ya. De una entrevista. Va a decir que va a aparecer que va a jugar el, no sé, en el es que salió en algún mes. Va a jugar en Marte, en Júpiter. No, ¿dónde? En Barcelona, ¿te acuerdas que salió un momento? Claro, en Barcelona, va a reemplazar a Benzema en el Real Madrid. De todos los humos de Ben Britton, el del Barcelona yo creo que fue más grande. Yo le pregunté a un colega que trabaja en Diario Sport. No sabía ni quién era. Lamentablemente que no sabía quién era, le tuve que explicar un poco. Con todo el respeto, Ben Britton. Sí, claramente. En Inglaterra seguramente los periodistas lo conocen, pero en España era muy difícil. Bueno, rompió su silencio este delantero de la selección nacional, que le queda un año de contrato con su equipo, con el Blackburn Rovers, que lamentablemente... Yo pensaba que terminaba ahora. ¿Ya? Le queda un año más. ¿Ya? Y lo que pasa es que su equipo ni siquiera clasificó a esta especie de liguilla. De liguilla, de playoff. No tiene ninguna chance de clasificar. Una segunda rueda del Blackburn, pero para el olvido. Muy mal. Coincidió con la lesión de Britton. Sí, está muy feliz el entrenador. 21 goles, ¿sí? Que es una cifra muy importante para un delantero y seguramente ofertas no le van a faltar. Pero en una entrevista con ESPN, con un periodista que trabajó con nosotros, con Max Cárdenas, lo logró entrevistar y justamente dijo que a lo mejor iba a cumplir su contrato. No, ¿cómo va a decir lo contrario? Sí, es verdad. Ese típico de un futbolista, jerga futbolística. Yo estoy aquí feliz, voy a cumplir mi contrato. El cassette de los futbolistas. Claro, y a los 2 días firmando en el... Sí, y a los 2 días... A ver, se hablaba de España, el Sevilla, que es un buen equipo. Yo no sé si el fútbol español sea para Ben. Yo creo que fútbol inglés está... Yo me imagino en un equipo de medianía de tabla de la Premier League. Equipos contragolpeadores que te dejan correr. No sé, yo creo que llega muy bien, muy parecido a lo que juegan Blackburn Rovers. Y los equipos igual son parejos de la medianía de la tabla de Inglaterra y los primeros de la Championship. La Championship inglesa es durísima. Es durísima. Son 42 fechas. Está dentro de una liguilla para... Imagínate que es la segunda edición inglesa y está dentro de las 10 mejores ligas del mundo. O sea, sin duda, mira, tenemos las declaraciones al canal ESPN de Ben Britton. Me queda un año en Blackburn, entonces soy jugador de ellos y quiero seguir acá, jugando y haciéndolo bien. Ojalá la próxima temporada podamos lograrlo. Quiero seguir jugando bien, marcando goles, pero como dije, estoy feliz acá y me queda un año. Así que seguiré trabajando por este equipo y ya veremos qué trae el futuro. Realmente he disfrutado mi tiempo en Chile. Amo ir allá, soy muy amigo de todos. Los técnicos y jugadores me recibieron muy bien. Estoy muy emocionado de volver. En junio parece que hay amistosos y espero estar ahí. Me imagino que el nuevo técnico va a contar con Ben, o sea... Ni una cuñita en español todavía. No, muy poco. No sé, 3. No, yo creo que no. Porque tú te acuerdas que cuando uno ve los partidos de la selección en la televisión, cuando están cantando el himno, la cámara queda acá, o sea, queda al lado de los jugadores y Ben todavía está bien. En silencio. Mientras respondan la cancha... Sí, pero sí hay que tener en cuenta que
nunca ha hablado español en su vida y que es su madre la chilena. Sí, su madre es la chilena y siempre vivieron en Inglaterra. Vino a conocer Chile hace muy poco, pero bueno, fue todo un descubrimiento y no solamente un descubrimiento, sino que ha sido un aporte, sin lugar a dudas, para la selección. Sin lugar a dudas va a ser un aporte de aquí en el futuro para la selección chilena en esta especie de recambio que de a poco ya va siendo un poco más natural de la generación dorada y seguramente con el nuevo técnico, que todavía no se sabe quién puede ser, se va a ir notando con el paso de las temporadas del año. Me imagino que en la Copa Quirín o en los próximos desafíos ese recambio todavía no va a llegar. Pero me imagino que ya el 2024, 2025 ya va a haber una base absolutamente nueva de la selección chilena. Ojalá. O sea, esperemos. Ojalá. Esperemos. Bueno, avancemos en el ámbito local. Ahí lo vemos. Santiago Escobar. Don Sachi. Sí, esto es lo que dejó el fin de semana. Ya no es más el técnico de la Universidad de Chile. Sus números son horribles. 11 puntos de 33 posibles, muy bajo. Está a 2 puntos del descenso nuevamente y acá preocupa lo que hace Azul Azul. Cuarta temporada seguida que está ahí en los puestos de la pelea o la lucha por el descenso. Esto, si es que no mejora, si es que no hay un cambio por parte de la dirigencia Azul Azul, su directorio, van a terminar descendiendo. Claro. Sergio, y tú, obviamente tú reporteas muy de cerca, reporteaste en algún tiempo lo que es la suerte de la Universidad de Chile y uno piensa que en esta oportunidad la U tiene menos caja, tiene muy poco plantel, una dirigencia muy cuestionada, la llegada de Rollero no ha sido para peor para muchos. O sea, el margen de acción hoy día de Azul Azul respecto a otros años, no sé, que te quedaba parte de la caja del 2011, vendiendo jugadores. No. Ahora no tienes poco y nada. O sea, lo de la U es realmente complejo en el plano financiero, institucional, deportivo. O sea, Andrea, hace 10 años estabas peleando, fuiste campeón de la Sudamericana, estabas en cuarto de final de la Copa Libertadores. La Libertadores también me estabas vendiendo jugadores como locos. ¿Y eso dónde quedó? O sea, acá hay una dirigencia de Azul Azul, una concesionaria que no supo reinventarse en el éxito o mantener cierto estándar, digamos, de nivel como lo ha hecho la Universidad Católica, que siempre ha estado ahí, Colo-Colo con más alto y bajo, pero lo de la U ha sido descendente a partir del año 2012 en adelante, ha sido absolutamente descendente, a no ser por un par de títulos que tampoco descayó. Con Lazarte, con Hoyo, claro. Sí, pero poco más. Poco. Y ahora, ¿cómo tú convences a un jugador de afuera a venir a la U? ¿Cómo lo convences? No sé. ¿Qué proyecto de por eso digo, mira los refuerzos. En muchos de los aspectos, el panorama, no sé, bueno, tú antes por lo menos tenías cajas, tú decías, este es el proyecto, todavía tenías de dónde sacar. Y ahora me da la sensación de que la Universidad de Chile en verdad está en un problema. No se sabe quién realmente son los dueños de la concesionaria. Es un panorama bastante complejo el de la U. Así que uno de los equipos más grandes de la historia de nuestro país en este tipo de un equipo necesario inconvenientes. Para que el campeonato nacional retome el nivel, porque el campeonato nacional, una de las que sea más campeón, de un equipo que es necesario. O sea, que esté Colo-Colo, que esté la Católica, que esté la U peleando. Pero hace rato. Es importante que vuelva y que se esclarezcan muchas cosas en la Universidad de Chile. Pasemos a la Universidad Católica. Andrés Vial, ¿qué te parece? Buen técnico. Tremendo nombre. El Tati a mí, de los últimos técnicos católicos, el que más me gusta es Quintero, por el nivel que llegó el equipo. Pero aquí estás trayendo un entrenador de primer nivel sudamericano que ya estuvo en Católica. Y lo bueno aquí, Sergio, es que él no tiene que conocer la institución, no tiene que conocer el plantel. Va a llegar, asume el próximo viernes, pero técnicamente se va a sentar ya a dirigir a sus jugadores el próximo lunes. Lunes, sí. Pero él se va a subir arriba al caballo, arriba de la bicicleta y andar. O sea, no tiene nada que aquí ambientarse, aclimatarse. Por mientras va a seguir Rodrigo Valenzuela, que va a dirigir 2 compromisos. Y es importante el compromiso en Perú frente a Sporting. Ha dejado un buen sabor, O sea, Rodrigo Valenzuela. Respecto algo a lo pasaba que viene, con Paulucci. Pensando a futuro, sí, pero muy en lo que trabaja Católica, muy pensando a futuro. Rodrigo Valenzuela usó todas las fichas que tenía, movió el tablero y uno ve que hay una buena proyección ahí. Sí, ha dejado por lo menos con Colo-Colo, con Flamengo, que eran 2 duelos muy difíciles para Católica, duros, muy complicados, y lo sacó adelante, no ganando ninguno de los 2 partidos, pero sin lugar a dudas la imagen de Católica, volviendo jugadores como Fabián Orellana, que de verdad yo no entiendo por qué no ni siquiera llega a la banca. Hay situaciones que internas, al parecer, que tuvo problemas con parte del equipo técnico de Paulucci, se ha apuntado directamente a su ayudante Jaime Rubilar, que fue reincorporado en Católica, pero no se entiende cómo lo llevó a tantos partidos incluso y ni siquiera lo dejó jugar un minuto. Sí. Bueno, eso con respecto a la U, a Católica y Colo-Colo, que tienen Copa Libertadores durante esta semana.
martes y miércoles, no, miércoles y jueves, 10 de la noche, ya bastante tarde el horario. Mira, te tengo una invitación esta noche. En 24 Horas Central se emitirá una entrevista a Guillermo Coppola, bien digo. Guillermo Coppola, que estuvo en nuestro país, representante histórico de Diego Armando Maradona, Pedro Carcuro, nuestro como compañero. el primero de los representantes de la historia del fútbol. O sea, más de 13 años estuvo en la carrera de Diego Armando Maradona hasta el 2003. Guillermo Coppola, pero acá cuenta varias cosas. Estuve viendo un poco la entrevista. Cuenta los inicios del 10 en la droga y cómo fueron los últimos días del astro trasandino. Mira, acá tenemos una promoción de esta entrevista. Aquí está Maradona. Siento que Diego está. Siento que está. Porque por ahí podría haber hecho algo más. ¿Entiendes? No cuando estuve con él. Después siento que por ahí me faltaron, puedo decir una mala palabra. Lo que tú quieras. Pelotas. Pelotas para ir romper una puerta, traspasar esas fronteras que parecían inexpugnables. Y no lo hice. Al doctor Morla lo conocí, al doctor Luque yo lo llamé una vez que lo intervino de ese problema. Por el hematoma que tenía. Y le agradecí. Le dije, doctor, que claro. Ahora después te encontrabas con unas escuchas que eran escalofriantes. El gordo se va a cagar muriendo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es esta historia? Julio del 85, agosto. Su problema comienza en el 83 en Barcelona, con gente argentina. O sea, 2 años y pico después. ¿Pudiste haberlo hecho por ahí algo más para que no? Y tal vez sí. Pero moriré yendo de frente y como lo fui esta noche con vos. Gracias. Diego Armando Maradona. Esta prolongación de la historia de Diego a través de la lucha despiadada por la herencia, ¿qué te provoca? Vergüenza. Para los fanáticos del fútbol, para la historia del deporte, es una muy linda entrevista. Una joyita para esta noche en 24 Horas Central, pasadita a las 10 de la noche, a la hora que va el bloque deportivo. Un año y medio ha pasado de la muerte de Diego Armando Maradona. Tú fuiste a cubrir justamente lo que fue el funeral. Es sin duda, más allá de la lucha de quién, la discusión de quién es el mejor o el peor, es el jugador más relevante de la historia. Sí, sin lugar a dudas. No hay discusión. Porque más allá de la cancha. Está lo de Pelé, Cristiano, sí, eso es el nivel entre una cancha. Pero la discusión ya fuera de la cancha de relevancia. Maradona para Argentina es un héroe. Para Pelé, para los brasileños, es tal vez el mejor futbolista. Para los argentinos, lo de Maradona extrapola todo tipo de deporte, de 11 contra 11. Es un héroe nacional absolutamente lo que hizo. Más allá de las contradicciones de Maradona, todo eso está todo dentro de la juguera del personaje. Sí, es verdad. Bueno, ahí para los que les gusta la historia de Maradona, la historia del deporte, hoy día en 24 Horas Central. Sí, pasadita a las 10 de la noche esta entrevista, cerca de 7-8 minutos con Don Sergio Pino. Buena tarde. Nos vemos mañana. Chao, chao. Vamos a la última pausa en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Volvemos para despedirnos en 24 tarde, 21 grados en la capital. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas o seguir la sintonía de TVN. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.